Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Siempre he creído que hay lugares en el mundo que guardan secretos. Lugares donde el tiempo se mueve diferente, donde las cosas que deberían estar en paz no lo están. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuánta gente diga que son solo jardines con piedras y nombres, yo sé que hay algo más. Algo que no se puede explicar con palabras simples, pero que se siente en el aire, en el silencio, en la forma como la luz cambia cuando el sol se oculta. Mi nombre es Fernando García Morales, tengo 42 años y vivo en Puebla. Soy florista y tengo un negocio pequeño cerca del centro de la ciudad. Durante los últimos 15 años, parte de mi trabajo ha sido llevar flores frescas al cementerio municipal cada 2 días. Es un cementerio muy viejo, construido en 1860 y algo. Tiene pasillos largos y estrechos, árboles enormes que han crecido entre las tumbas, y una capilla pequeña en el centro que ya casi no se usa. Nunca pensé que tendría una historia como esta para contar, pero las cosas que he visto y vivido en los últimos meses me han cambiado. Ya no soy la misma persona que era antes. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, pero cuando ya las conoces no puedes fingir que no existen. Todo empezó en marzo de este año. Había estado llevando flores al cementerio sin problemas durante todos estos años. Conocía a los cuidadores, sabía dónde estaban las tumbas que más visitaba la gente, sabía cuáles senderos eran más fáciles para caminar con las canastas pesadas. Era una rutina normal, casi aburrida. Llegaba temprano en la mañana, acomodaba las flores en los jarrones, platicaba un rato con doña Carmen, que limpiaba las lápidas, y me iba a seguir con mis entregas del día. Pero ese martes de marzo fue diferente. Había llegado más tarde de lo normal porque había tenido que esperar a que llegara un pedido de rosas blancas. Eran casi las 10 de la mañana cuando entré al cementerio con mis canastas. El día estaba nublado y hacía un poco de frío, pero nada fuera de lo normal para esa época del año. Estaba acomodando unas flores en la tumba de la familia Hernández cuando escuché que alguien me hablaba. Era una voz de mujer, muy suave, casi como un susurro. Al principio pensé que era doña Carmen, pero cuando volteé no había nadie cerca. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos. Pensé que había sido mi imaginación y seguí con mi trabajo, pero la voz regresó. Esta vez pude escuchar las palabras más claramente. «Las flores están muy hermosas», decía. «Hace mucho tiempo que nadie me trae flores así de bonitas». Volteé de nuevo y seguía sin ver a nadie. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. Dejé las flores que tenía en las manos y caminé hacia donde creía que había venido la voz. Revisé detrás de los árboles, entre las tumbas más grandes, pero no encontré a nadie. Regresé a terminar mi trabajo, pero ya no me sentía cómodo. Era como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Cada vez que levantaba la vista de las flores, esperaba ver a alguien parado entre las tumbas, pero nunca había nadie. Terminé lo más rápido que pude y me fui. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en la voz que había escuchado. Era una voz bonita, pero había algo en ella que me inquietaba. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera en un lugar profundo y cerrado. También me molestaba no haber visto a quien me hablaba. El cementerio no es tan grande, y conozco todos los rincones. Si había alguien ahí, debería haberlo visto. Al día siguiente regresé al cementerio tratando de actuar normal, pero estaba más alerta que de costumbre. Llevé flores para varias tumbas en la sección antigua, donde están enterradas las familias que llegaron a Puebla hace más de 100 años. Son tumbas muy elaboradas, con esculturas de ángeles y cruces grandes de mármol. Siempre me había gustado esa parte del cementerio porque era muy tranquila, y las tumbas eran hermosas. Estaba poniendo unas margaritas amarillas en una tumba cuando volví a escuchar la voz. Esta vez estaba más cerca. «Gracias por las flores de ayer», dijo. Eran exactamente del color que me gustaba cuando estaba. La voz se cortó ahí.
como si la persona no hubiera querido terminar la frase. Me quedé muy quieto, tratando de escuchar de dónde venía la voz. Parecía venir de abajo, del suelo. Miré la tumba donde estaba trabajando. Era una tumba antigua, de 1892, según decía la lápida. El nombre que estaba grabado era Elena Sánchez de Moreno, esposa y madre amada. La piedra estaba un poco gastada por el tiempo, pero se podía leer perfectamente. ¿Elena?, dije en voz baja, sintiéndome un poco tonto por hablar solo. Pero inmediatamente recibí una respuesta. Sí, dijo la voz, ahora más clara que antes. Me da mucho gusto que sepas mi nombre. Hace tanto tiempo que nadie lo dice. Dejé caer las flores que tenía en las manos. No podía creer lo que estaba pasando. Había escuchado historias de personas que decían haber hablado con espíritus, pero nunca pensé que me podría pasar a mí. Miré alrededor para asegurarme de que no había nadie más en el cementerio. Estaba completamente solo. ¿Cómo es que puedes hablarme?, le pregunté, todavía en voz baja. No lo sé, respondió Elena. Solo sé que cuando trajiste las flores ayer algo cambió. Pude sentir la luz del sol otra vez, pude oler el perfume de las rosas. Había olvidado lo hermoso que era. Su voz sonaba triste pero también agradecida. No parecía amenazante o peligrosa. Era como hablar con alguien que había estado muy sola por mucho tiempo y que por fin tenía compañía. Pero aún así, no podía dejar de sentir que había algo extraño en toda la situación. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me dijo que había llegado al cementerio en 1892, cuando tenía 28 años. Había estado enferma durante meses antes de partir, y recordaba que lo último que había visto fueron las flores de su jardín a través de la ventana de su cuarto. Por eso le gustaban tanto las flores que yo le traía. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre su vida, sobre su esposo que había sido comerciante en el centro de la ciudad, sobre sus 3 hijos que habían crecido sin ella. Me describió cómo era Puebla en su época, con calles de piedra y carretas tiradas por caballos. Era una conversación extraña, pero también fascinante. Cuando me despedí y me fui del cementerio, me sentía confundido. Por un lado, había sido una experiencia increíble poder hablar con alguien de otra época. Por otro lado, sabía que lo que había pasado no era normal. No era algo que pudiera contarle a mi esposa o a mis amigos sin que pensaran que estaba perdiendo la razón. Pero al día siguiente regresé. No pude evitarlo. Llevé flores extra para Elena, rosas rosadas que sabía que le iban a gustar. Cuando llegué a su tumba, apenas puse las flores en el jarrón cuando escuché su voz de nuevo. Fernando, dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre. Sabía que ibas a regresar. Pude sentir que eras una persona bondadosa desde el primer día. Hablamos de nuevo, esta vez durante más tiempo. Elena me contó más detalles sobre su vida y yo le conté sobre la mía. Le hablé sobre mi negocio de flores, sobre mi familia, sobre cómo había cambiado la ciudad desde su época. Ella escuchaba con mucha atención y hacía preguntas sobre cosas que le parecían increíbles, como los autos y los teléfonos celulares. Después de esa segunda conversación, visitar a Elena se volvió parte de mi rutina diaria. Ya no era solo mi trabajo llevar flores al cementerio, era también el momento del día que más esperaba. Elena era muy inteligente y tenía un sentido del humor que me hacía reír. Hablaba de una manera muy elegante, como las personas educadas de su época, pero también era muy cálida y amigable. Las semanas pasaron y nuestra amistad se hizo más fuerte. Elena me empezó a contar cosas que no le había contado a nadie en más de 100 años. Me habló sobre sus miedos cuando era joven, sobre sus sueños que no pudo cumplir, sobre lo difícil que había sido dejar a sus hijos cuando partió. Yo también le conté mis problemas y preocupaciones. Era extraño tener a alguien con quien hablar tan abiertamente, alguien que me escuchaba sin juzgar. Pero después de un mes de conversaciones diarias, Elena empezó a cambiar. Su voz sonaba diferente, más urgente, más necesitada. Empezó a pedirme que me quedara más tiempo en el cementerio, que viniera más seguido, que le trajera más flores. Al principio pensé que era natural. Había estado sola durante tanto tiempo que era entendible que no quisiera que me fuera.
pero luego empezó a decir cosas extrañas. Me dijo que podía ver mi casa desde donde estaba, que sabía qué hacía cuando no estaba con ella, que conocía a mi esposa y a mis hijos, aunque nunca les había hablado de ella. Esto me empezó a preocupar. ¿Cómo podía saber esas cosas? ¿Cómo podía ver fuera del cementerio si estaba enterrada ahí? Una tarde de abril, Elena me dijo algo que me heló la sangre. Fernando, dijo, he estado pensando mucho sobre nuestra amistad. Creo que ya es hora de que te quedes aquí conmigo para siempre. Estoy muy sola, y tú eres la única persona que me entiende. Le pregunté qué quería decir con eso. Puedes venir a vivir aquí conmigo, respondió. Aquí abajo está muy tranquilo. No hay preocupaciones, no hay dolor, no hay miedo. Solo estaríamos tú y yo, hablando para siempre. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado. La voz de Elena ya no sonaba amigable. Sonaba hambrienta, desesperada. Le dije que no podía hacer eso, que tenía una familia, que tenía una vida arriba. Pero ella insistió. Tu familia no te necesita como yo te necesito, dijo. Ellos tienen todo lo que quieren. Yo solo te tengo a ti. No puedes abandonarme ahora que hemos llegado tan lejos. Esa fue la última vez que hablé con Elena. Salí corriendo del cementerio y no regresé en varios días. Pero el problema era que mi trabajo dependía de ir al cementerio. No podía simplemente dejar de ir para siempre. Tenía compromisos con familias que dependían de mí para mantener las tumbas de sus seres queridos con flores frescas. Cuando finalmente regresé, una semana después traté de evitar la tumba de Elena. Hice mi trabajo en las otras secciones del cementerio, esperando que ella no se diera cuenta de que había vuelto. Pero cuando estaba terminando mis entregas, escuché su voz viniendo de diferentes partes del cementerio. Ya no solo venía de su tumba, parecía estar en todas partes. Fernando, ¿por qué me abandonaste?, preguntaba desde la capilla. Pensé que éramos amigos, decía desde los árboles cerca de la entrada. ¿Ya no me quieres?, susurraba desde las tumbas más nuevas. Era imposible ignorarla. Su voz me seguía mientras caminaba, siempre manteniéndose cerca pero moviéndose de un lugar a otro. Era como si estuviera jugando conmigo, como si fuera un gato y yo fuera un ratón atrapado en un laberinto del cual no podía escapar. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude y salí corriendo del cementerio. Pero cuando llegué a mi casa, las cosas empeoraron. Esa noche, mientras cenaba con mi familia, escuché la voz de Elena viniendo del jardín. Mi esposa y mis hijos no parecían escuchar nada, pero yo la oía claramente. Fernando, tu familia está muy bonita, decía. Tus hijos se parecen mucho a ti. Tu esposa cocina muy rico. Huele delicioso desde aquí afuera. Me levanté de la mesa y fui a revisar el jardín, pero no había nadie. Cuando regresé, mi esposa me preguntó si todo estaba bien. Le dije que pensé haber escuchado algo, pero que no era nada importante. No podía contarle la verdad. ¿Cómo iba a explicarle que un espíritu del cementerio me había seguido a casa? Esa noche no pude dormir. Elena siguió hablándome desde diferentes partes de la casa. Primero desde el jardín, luego desde la ventana del cuarto, después desde el pasillo. Su voz sonaba cada vez más insistente, más molesta. No puedes esconderte de mí, decía. Ya somos parte el uno del otro. Yo te conozco mejor que nadie en el mundo. Sé lo que piensas, sé lo que sientes, sé lo que sueñas. La situación se volvió insoportable. Elena empezó a aparecer no solo en mi casa, sino también en mi negocio. Cuando estaba atendiendo a los clientes, escuchaba su voz comentando sobre las flores que vendía, sobre las personas que entraban, sobre las conversaciones que tenía. Era como tener a alguien observándome constantemente, comentando cada movimiento que hacía. Esa señora que acaba de comprar las rosas rojas está triste, decía Elena. Su esposo la engaña con la vecina de al lado. Ella lo sabe, pero no quiere aceptarlo. Ese hombre que compró las flores para su madre está mintiendo, agregaba. No va a llevarlas al cementerio. Las va a tirar en la basura porque odia a su familia. Lo peor era que sus comentarios siempre resultaban ser ciertos. De alguna manera, Elena sabía cosas sobre mis clientes que yo no sabía, cosas que nadie debería poder saber.
Esto me asustaba más que cualquier otra cosa que hubiera pasado. Una semana después de que Elena empezara a seguirme fuera del cementerio, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Hablé con el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia más cercana al cementerio. Le conté todo lo que había pasado, esperando que pudiera ayudarme o al menos darme algún consejo. El padre Miguel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contar mi historia, se quedó pensativo durante varios minutos. Finalmente me dijo que había escuchado historias similares antes, especialmente sobre el cementerio municipal. Me explicó que algunos espíritus se aferran al mundo de los vivos cuando encuentran a alguien que puede comunicarse con ellos. El problema, me dijo, es que estos espíritus no entienden que ya no pertenecen aquí. Se vuelven posesivos, obsesivos. Quieren llevarse a la persona que puede escucharlos para tener compañía eterna. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que la única solución era cortar completamente el contacto con Elena. No debes hablar con ella nunca más, me explicó. No debes reconocer su presencia. Eventualmente, si no recibe respuesta, se cansará y te dejará en paz. Pero también me advirtió que antes de irse, Elena probablemente intensificaría sus esfuerzos para llamar mi atención. Puede volverse agresiva, me dijo. Puede tratar de asustarte o de lastimar a las personas cerca de ti para obligarte a hablar con ella. Sus palabras resultaron ser proféticas. Esa misma noche, Elena comenzó la fase más terrorífica de su acoso. Ya no se conformaba con hablarme. Empezó a mover cosas en mi casa. Platos que se caían de las mesas, puertas que se abrían y cerraban solas, luces que se encendían y apagaban sin razón. Mi familia comenzó a notar que algo extraño estaba pasando. Mi esposa me preguntó si había problemas con la instalación eléctrica. Mis hijos se quejaron de que sus juguetes aparecían en lugares donde no los habían dejado, pero yo sabía que no era nada de eso. Era Elena tratando de llamar mi atención. La situación empeoró cuando Elena empezó a aparecerse físicamente. Al principio fueron solo sombras que se movían por las esquinas de mi visión, pero gradualmente se fue haciendo más sólida, más real. Era una mujer joven, tal como había descrito, con un vestido blanco de la época victoriana y el cabello largo recogido en un moño. La primera vez que la vi completamente fue una madrugada cuando me levanté para tomar agua. Estaba parada en la cocina, mirándome con una sonrisa que ya no era amigable. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y su piel tenía un color gris pálido que me hizo entender que definitivamente no estaba viva. «Fernando», me dijo, «¿por qué me ignoras? Pensé que me querías. Pensé que éramos amigos especiales». Seguí el consejo del padre Miguel y no le respondí. Pero esto solo la hizo enojar más. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió amenazante. «Si no quieres venir conmigo por las buenas», dijo, «tendré que encontrar otra manera de convencerte». Al día siguiente, mi hijo menor se enfermó de repente. Empezó con fiebre alta y delirio. Los médicos no podían encontrar qué le pasaba. Todas las pruebas salían normales, pero él seguía empeorando. En sus momentos de delirio, hablaba sobre una señora bonita que lo visitaba en su cuarto y le decía que su papá tenía que ir con ella a un lugar muy tranquilo. Supe inmediatamente que era Elena. Estaba usando a mi hijo para presionarme. Esa noche, cuando estaba cuidando a mi hijo enfermo, Elena apareció en el cuarto. Esta vez se veía diferente. Su vestido estaba sucio y roto, su cabello estaba desordenado y tenía tierra bajo las uñas. Se veía exactamente como lo que era, alguien que había pasado más de 100 años bajo tierra. «Tu hijo está muy enfermo», me dijo con una voz que ya no sonaba como la Elena dulce con la que había hablado por primera vez. «Pero yo puedo curarlo. Solo tienes que venir conmigo. Solo tienes que acompañarme de vuelta al cementerio». Rompí mi silencio. Le grité que dejara a mi familia en paz, que si tenía algún problema conmigo que me lo dijera directamente, pero que no involucrara a personas inocentes. Elena sonrió, y pude ver que sus dientes estaban manchados de tierra. «Ah», dijo, «así que sí puedes hablarme. Pensé que te habías vuelto mudo». Se acercó más a la cama donde estaba mi hijo.
Es un niño muy hermoso. Sería una pena que algo le pasara. Le dije que haría lo que ella quisiera, pero que primero tenía que curar a mi hijo. Elena asintió. Está bien, pero tienes que prometerme que vendrás conmigo mañana por la noche. Sin trucos, sin intentar escapar. Le prometí que lo haría. Al día siguiente, mi hijo amaneció completamente sano. Su fiebre había desaparecido y estaba jugando como si nunca hubiera estado enfermo. Pero yo sabía que Elena había cumplido su parte del trato y ahora esperaba que yo cumpliera la mía. Pasé todo ese día pensando en qué hacer. Consideré huir de la ciudad con mi familia, pero sabía que Elena nos encontraría donde fuéramos. Consideré buscar ayuda de más sacerdotes o de alguien que supiera sobre estos temas, pero no tenía tiempo. Elena había sido muy clara. Tenía que ir esa noche. Al anochecer le mentí a mi esposa. Le dije que tenía que hacer una entrega urgente y que regresaría tarde. Fui al cementerio sabiendo que probablemente no regresaría. Elena me estaba esperando en la entrada. Se veía como la primera vez que hablé con ella. Joven, hermosa, con su vestido blanco limpio y su sonrisa amable. Fernando, me dijo, sabía que cumplirías tu palabra. Eres un hombre de honor. Me guió por los pasillos del cementerio hasta llegar a su tumba. La tierra estaba removida, como si hubiera sido excavada recientemente. Había un hoyo profundo junto a su lápida, lo suficientemente grande para una persona. Este será tu lugar, me dijo Elena. Estará justo al lado del mío. Podremos hablar todos los días, todos los momentos para siempre. No habrá interrupciones, no habrá despedidas, no habrá soledad. Me quedé parado al borde del hoyo, mirando hacia abajo. Era muy profundo y muy oscuro. Podía oler la tierra húmeda y el olor extraño que sale de los lugares donde se han quedado cosas por mucho tiempo. ¿Cómo funciona esto?, le pregunté a Elena. ¿Cómo voy a llegar hasta donde tú estás? Elena sonrió con una sonrisa que ya no me parecía hermosa. Ahora me daba miedo. Es muy simple, me dijo. Solo tienes que acostarte ahí abajo. Yo me encargaré del resto. Entendí lo que Elena quería que hiciera. Quería que me acostara en el hoyo y me dejara cubrir con tierra. Quería que me uniera a ella de la única manera que sabía, convirtiéndome en parte del cementerio para siempre. No puedo hacer eso, le dije. Tengo una familia, tengo una vida. Ya no, respondió Elena. Su voz sonaba fría como el aire de la madrugada. Ya no tienes nada más que yo. Tu familia se olvidará de ti eventualmente, pero yo nunca te olvidaré. Yo te querré para siempre. Traté de alejarme del hoyo, pero Elena me tomó del brazo. Su mano estaba helada y se sentía como si estuviera hecha de tierra húmeda. Su agarre era mucho más fuerte de lo que esperaba. No puedes irte ahora, me dijo. Hicimos un trato, tu hijo está sano porque yo cumplí mi parte. Ahora tú tienes que cumplir la tuya. Luché para liberarme, pero Elena era más fuerte que yo. Me arrastró hacia el borde del hoyo. Podía sentir que mis pies se resbalaban en la tierra suelta. En unos segundos estaría cayendo hacia la oscuridad. Pero entonces recordé algo que el padre Miguel me había dicho. Me había dado una pequeña cruz de plata y me había dicho que la llevara conmigo si alguna vez tenía que enfrentar a Elena directamente. La saqué de mi bolsillo y la presioné contra la mano que Elena tenía en mi brazo. Elena gritó y me soltó inmediatamente. El grito fue horrible, como el sonido que haría alguien si lo quemaran con fuego. Se alejó de mí, sosteniéndose la mano y mirándome con una expresión de furia que nunca olvidaré. Eso no es justo, gritó. Hicimos un trato, no puedes usar esas cosas contra mí. Corrí hacia la salida del cementerio lo más rápido que pude, pero Elena me siguió. Ya no caminaba. Se deslizaba sobre el suelo como si fuera humo, moviéndose más rápido de lo que yo podía correr. Su vestido blanco se había vuelto gris y estaba deshaciéndose. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. «No puedes escapar de mí», gritaba mientras me perseguía. «Siempre sabré dónde estás. Siempre te encontraré». Logré salir del cementerio, pero Elena se detuvo en la entrada. Era como si no pudiera salir del cementerio ahora que había mostrado su verdadera naturaleza. Se quedó parada ahí, gritándome amenazas mientras yo seguía corriendo hacia mi casa. Llegué a casa y le conté todo a mi esposa. Al principio no me creyó,
pero cuando vio lo asustado que estaba, supo que algo grave había pasado. Empacamos nuestras cosas esa misma noche y nos fuimos de Puebla. Nos mudamos con mi hermano que vive en Monterrey, a más de 1000 kilómetros de distancia. Pensé que eso sería suficiente. Pensé que si me alejaba lo suficiente, Elena no podría seguirme. Pero estaba equivocado. Han pasado 3 meses desde que nos mudamos. Durante las primeras semanas todo parecía normal. Elena no aparecía. No escuchaba su voz. No había cosas extrañas en la casa. Empecé a pensar que finalmente estaba libre de ella. Pero hace 2 semanas las cosas cambiaron. Primero fueron pequeños indicios. Flores marchitas aparecían en mi jardín sin razón. Escuchaba susurros muy bajitos cuando estaba solo en la casa. Encontraba tierra húmeda en lugares donde no debería haber estado. Luego, hace una semana, volví a ver a Elena. Estaba parada frente a mi casa nueva, en la misma pose que había tenido la primera vez que la vi físicamente. Pero ahora se veía peor. Su vestido estaba completamente desintegrado. Su piel era de color verde-gris y podía ver gusanos pequeños moviéndose en su cabello. Fernando me dijo cuando se dio cuenta de que la estaba viendo: me tomó mucho tiempo encontrarte, pero sabía que lo lograría. El amor verdadero siempre encuentra la manera. Entré corriendo a la casa y cerré todas las puertas y ventanas. Pero esa noche Elena empezó a tocar las ventanas, suavemente al principio, luego más fuerte. Toda la noche estuvo ahí afuera, caminando alrededor de la casa, susurrando mi nombre. Al día siguiente fui con un sacerdote local y le conté mi historia. Él vino a bendecir la casa, pero Elena regresó esa misma noche. La bendición no había servido de nada. Ahora Elena aparece todas las noches. Cada noche está más cerca de entrar a la casa. Ayer logró abrir la puerta del jardín. Anoche estaba parada justo afuera de la puerta principal. Esta mañana encontré sus huellas húmedas en el pasillo de la casa. Mi familia está empezando a enfermarse de nuevo. Mi esposa tiene pesadillas constantes y no puede dormir. Mis hijos están nerviosos y asustados, aunque todavía no pueden ver a Elena como la veo yo. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que ella decida usar a mi familia otra vez para presionarme. He tratado de encontrar ayuda. He hablado con sacerdotes, con personas que dicen saber sobre espíritus, con curanderos y brujos. Pero todos me dicen lo mismo. Elena es demasiado fuerte porque ha estado alimentándose de mi miedo y mi atención durante meses. Ya no es solo un espíritu perdido. Se ha convertido en algo más oscuro, más poderoso. La única solución que me han dado es la que no quiero escuchar. Tengo que regresar a Puebla. Tengo que enfrentar a Elena en su propio territorio. Tengo que terminar lo que empezamos en el cementerio de una manera o de otra. Sé que si regreso, Elena no me va a dejar irme otra vez. Esta vez se asegurará de que me quede con ella para siempre. Pero también sé que si no voy, ella eventualmente encontrará la manera de entrar a mi casa, de lastimar a mi familia, de destruir todo lo que amo hasta que no tenga más opción que acompañarla. Estoy escribiendo esta historia porque mañana voy a regresar a Puebla. Voy a ir al cementerio municipal y voy a enfrentar a Elena una última vez. No sé qué va a pasar, no sé si voy a regresar, pero no puedo seguir huyendo para siempre. Si alguien encuentra esta historia y yo no estoy, quiero que sepan que Elena Sánchez de Moreno sigue en el cementerio municipal de Puebla. Quiero que sepan que está esperando a alguien más con quien hablar, alguien más a quien convencer de que se quede con ella. Quiero que sepan que hay flores hermosas en ese cementerio, pero que el precio de ponerlas ahí puede ser más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Y si ustedes alguna vez escuchan a alguien agradeciéndoles por las flores en un lugar donde no debería haber nadie, corran. Corran tan lejos como puedan y nunca volteen para atrás, porque algunos agradecimientos son demasiado caros para aceptarlos.